pues tienen alguna curiosidad, creo que lo importante de aprovechar este tipo de oportunidades, pues es para que podamos platicar en forma y podamos aprender lo más que podamos. Entonces, pues ahí sí, con todo el gusto del mundo, todas las preguntas que quieran hacer, ¿va? Por favor. Entonces, bueno, pues primero que nada, podemos pasar al siguiente slide. Bueno, me presento, soy Rubén Valdés. Toda la vida me he dedicado a trabajar dibujando cómics. Trabajé también muchos años en publicidad, por lo que también para mí es muy importante. Algo de las primeras cosas que aprendí en publicidad es que lo más importante en cualquier cosa es la narrativa, el cómo vas contando y creando historias. Nosotros todos somos creadores de historias. Desde que la humanidad empezó por primera vez, siempre hemos sido constantes creadores, narradores. Siempre nos ha importado no solamente vivir nuestras historias, sino también dejar un legado de ellas, ¿no? Contar cómo fueron las cosas, qué fue lo que pasó, cómo cazamos al mamut, cómo vivimos la boda de nuestro mejor amigo, cómo vivimos no sé, historias de amor, historias de desencanto, historias de batalla. Y entonces, aparte de esto, pues obviamente siempre nos ha ayudado crear cosas como el lenguaje verbal, el lenguaje gráfico. Y a mí, la verdad es que una de las cosas que más me ha llenado en la vida es justamente esto de hacer cómics, ¿no? Estos son, pues, algunos de los proyectos en los que he trabajado haciendo cómics ya de una manera más profesional. Y bueno, como se podrán dar cuenta, son todo tipo de proyectos, desde cómics de terror, desde cómics de aventura, superhéroes, cómicos, hay de todo un poco, ¿no? Y cada uno ha conllevado como cierto esfuerzo, pero para que yo me pudiera haber dedicado a este bonito coso del cómic, yo empecé trabajando en agencias de publicidad como storyboardista. Un storyboard es estas como historietas chiquitas que se hacen para ir contando un comercial de televisión. ¿Puedo pasar al siguiente slide? Ahí. Este también, bueno, es parte del trabajo que he hecho dentro de la música, ¿no? Videos como para José Madero, Molotov, Pati Cantú, Cami, Piso 21 y Cristian Nodal, que este es muy bonito porque este es un proyecto en el que trabajé creando una cosa que se llama matte painting. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando no se puede visitar cierta locación, se genera esa locación con gráficos, ¿no? Con fotografías o con retoques, y después eso se edita para que parezca que el personaje está en ese lugar. Como el director quería una onda tipo, gráficamente le gustaba mucho el concepto de Sin City, entonces me pidió de favor que ilustrara una ciudad, ¿no? Ilustrara como ciertas cosas para que el personaje pudiera estar. Entonces a mí inclusive me tocó dirigir esta escena. O sea, decirle al artista que estaba ahí parado dónde se tenía que parar, más o menos decirle a los de fotografía dónde tenía que acomodar la luz, porque yo iba a hacer toda esta ilustración, entonces tenía que acomodar dónde estaban los puntos de luz. Una cosa muy, muy bonita. Y de hecho eso estuvo muy padre porque hizo que me ganara un premio audiovisual que se llama Pantalla de Cristal, que la verdad es que es un premio que yo, pues en la vida me imaginé que iba a tener como dibujante de cómics, ¿no? También estas, por ejemplo, son las entradas de Notfest, que también fue todo un gran trabajo porque fueron ilustraciones en amplio formato. O sea, esta estructura medía como 31 metros por quién sabe cuántos de largo. Entonces fue un chorro de trabajo, y aparte de trabajar en altos formatos, quiere decir que los archivos tenían que estar muy grandes. Entonces mi computadora casi truena, porque aparte pues fue como aterrizar el concepto. Pero aparte, algo que se vuelve bien divertido con los clientes es que tú normalmente estás trabajando una idea, ¿no? Y a veces por eso la parte creativa se vuelve tan loca, ¿no? Porque de repente alguien te dice, es que hay que hacer esto, ¿no? Y cuando tú lo haces, la gente tiene que pensar que fue su idea, ¿no? O sea, el cliente diga, ¡ay, claro! Esto era lo que yo estaba pensando, ¿no? Entonces fue como de, claro, pura conexión. Y con este proyecto fue muy interesante porque pues fue armar algo, por ejemplo, digo, y siempre me gusta platicarlo, aunque sea admitir un poco de idiotez,
porque yo no conocía a la banda Slipknot antes de hacer esto. Entonces yo no tenía ni idea, y quienes me conocen saben que yo de Amanda Miguel para abajo, ¿no? Entonces de repente, pues esta onda de esta música no me sonaba tan, o sea, no me sonaba tanto. Entonces es meterte en este contexto, investigar, ¿no? Investigar cómo es la banda, a quién le gusta la banda, qué tipo de banda es, ¿no? Cómo tocan, qué le gusta, y sobre todo, y lo más importante, qué ve el público que ve esta banda y qué es lo que encuentra el público en esta banda que para ellos resulta chingón. Esto es muy importante porque es lo que al final del día nos va a ayudar a tener una comunicación más directa con lo que estamos creativando, con lo que estamos haciendo. Entonces, esto fue muy bonito porque la verdad es que aterrizar esta idea, pues toda la banda que fue al evento se acuerda mucho de estas entradas, ¿no? Y pues para mí fue, porque no fue solo la entrada, tuve que hacer hasta los letreros para los baños y todo tenía que quedar en esta onda de una especie de circo, pero macabro, pero que además, y aquí es donde entra otra cosa bien divertida. Uno dice, bueno, pues es que el concepto, pero es un concepto que ya existe. Circo macabro es algo que puedes ver en American Horror History, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Para además personalizarlo y que sepas que tú lo estás haciendo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente slide. Y esta es otra de las chambas que me gusta mucho presumir. Porque en el 2000, no me acuerdo si 6 o 8, porque siempre me hago bolas con ese numerito, creo que es 8, me tocó diseñar las invitaciones del cumpleaños de la reina de Inglaterra. Así nomás. Sí, son esas chambas que uno dice, ay, ¿cómo crees? Y sí, resulta que México fue, cada año las embajadas se reparten en el cumpleaños de la reina y cada año, pues a cada embajada le toca encargarse de la representación de todas las demás embajadas. Y ese año le tocó a México. Entonces, me tocó hacer las invitaciones que le llegó a todo el mundo. Entonces fue como muy loco porque pues son esas chamas que nunca te imaginas que vas a hacer, que son como bien chistosas, pero parte de lo que me gusta, por lo que me gusta mucho presentar este trabajo es porque, lo dicho, nunca imaginas que tu trabajo te lleve a esos lugares. ¿Sí me explico? Siempre es muy bonito cuando la gente te dice, pues bueno, está padre haber dibujado al Hombre Araña, está chidísimo haber dibujado a Batman, está chidísimo haber trabajado con Molotov, con los Tigres del Norte, pero pues trabajé con la reina. Entonces, todas las cosas que de repente dices, qué bonito que el trabajo te permita llegar a estos lugares. Y también es ahí donde te empiezas a dar cuenta, y eso es lo que espero que lleguen conmigo hasta este momento, la parte tan multifacética que puede ser este trabajo. Que no es solamente una parte de llegar y decir, bueno, cuando la gente me pregunta qué haces, ¿no? Y les contesto que soy ilustrador, siempre es como, no. Yo siempre me imagino esta escena cuando estás en una fiesta, ¿no? Y que de repente, no sé, conoces a un chico, ¿no? Y es como todo guapo, ¿no? Y entonces llegas así como de, ay, ¿qué haces, no? Y el otro le contesta, pues trabajo en la Sinfónica Internacional de Londres. ¡Wow! Entonces eres músico. Sí, claro, soy músico, ¿no? ¿Y qué tocas? Soy el que toca el piano. Sí, o sea, como que de repente la banda no le cae ese 20. Y a veces pasa con esto de ser ilustrador que de repente sí se vuelve como, eres ilustrador, ¿y cómo qué haces? ¿No? Las invitaciones del cumpleaños de la reina, ¿sabes? O sea, entonces de repente es como llegarte a este punto, pero para llegar a este punto, primero tienes que pasar por muchos procesos. Y a veces es imposible no querer rendirse en este proceso de trabajo. ¿Puedo pasar sin slide? ¿Te puedo hacer una pregunta al respecto? Por favor. ¿Cuál fue tu experiencia cuando te notifican o te piden hacer este tipo de trabajo? O sea, la verdad, sí, honestamente, siendo muy sinceros y muy aquí entre nos, por favor no le digan a nadie, por favor no te digan a nadie. No, se me caen los chones, o sea, sí, o sea, literal y casi figurativo. No, sí es una cosa muy ruda, porque la primera sensación que tengo, ¿no? Y alguna vez me lo preguntaron curiosamente cuando me dijeron lo de Batman, porque aparte el speech fue de, pues te va a tocar dibujar a Batman, te va a tocar representar a México, y aparte pues soy el primer mexicano en dibujar a Batman, ¿no? Entonces fue como, o sea, sí lo primero que sientes es miedo. O sea, siendo muy honestos y siendo bien sinceros, la primera parte que sientes es que no lo voy a lograr. Porque algo de lo que la gente no te habla mucho es esta cosa que se conoce como el síndrome del impostor. Yo pensaba
que yo era el único que lo sentía, ¿no? Yo pensaba que era la única persona que cada vez que me daban una chamba de este calibre decía, no mames, no lo voy a hacer, o ¿por qué me escogieron a mí? ¿No? O dices, no manches, ¿a poco no hay otro Rulo Valdez que haga realmente estas cosas, ¿no? Es muy difícil creértela, es muy difícil llegar al punto donde digas, yo soy tal, ¿no? O mi nombre es un referente de tal. Inclusive yo hoy en día todavía no me lo creo, pero Jim Lee tampoco, ¿no? Y esa es la parte padre que tienes cuando de repente conoces a gente que se dedica a esta chamba, porque te das cuenta que tampoco ellos se la creen, ¿no? Cuando de repente, y yo creo que el mismo Da Vinci no decía, pues yo soy Da Vinci, ¿no? O trabajo como Da Vinci, o me vendo como Da Vinci, o sea, creo que ese es parte del problema que a veces conlleva este trabajo. Uno nunca sabe realmente qué tanta repercusión tiene, porque uno no tiene manera de saberlo. Lo voy a saber, y probablemente yo ni lo voy a saber, o sea, probablemente hasta que no me muera y haga mi estatua en Los Hombres Ilustres, no sé, de Guadalajara, para que la banda pueda saber qué tan importante fue tu trabajo, ¿no? Porque además luego ese es el problema, o sea, uno no puede asumir que es muy importante porque pierdes la objetividad de tu trabajo. Pero por otro lado, tampoco puedes pensar que eres un mediocre porque dejas de cobrar como si fueras Da Vinci, ¿no? Entonces, esa es la parte que se vuelve interesante y es muy difícil ir agarrando como artista. Porque, de nuevo, nunca puedes decir, ya soy, ¿no? O yo soy aquel, ¿no? Entonces, este slide me gusta mucho porque precisamente habla mucho de mis orígenes. Aquí fue donde yo comencé, o sea, estos son los storyboards de Chetos. Entonces, esto es lo que yo hacía, o sea, hacía estos como ideas para comerciales, ¿no? Y aquí fue donde yo empecé a aprender esta parte de la narrativa. Han de saber que no solo soy zurdo, sino aparte soy disléxico. Entonces, de repente, aprender cosas como es muy importante entender que cómo funciona la narrativa, que todo funciona, ¿no? De izquierda a derecha, cómo va a entrar un personaje por el cuadro, de qué tamaño tiene que ser el cuadro, el tamaño, el formato, o sea, todas estas cosas son muy importantes porque te ayudan a narrar historias. Entonces, eso es algo que yo aprendí en la publicidad como tal. Y eso es algo que en la universidad, eso es algo que en las escuelas de arte a veces no te enseñan, o a veces uno está tan joven que le da mucha hueva aprenderlo en ese momento, ¿no? Voy a pasar al siguiente slide. Pero por ejemplo, esta es una de las chambas que más me gustan porque esta es una chamba que participé para una película que se llamó Willy McWilly, que el artista un día, él no era artista. Él era un señor que trabajaba en una empresa y un día de repente decidió que lo suyo era hacer cine y armó esta película. Entonces él armó este concepto súper chido y me invitó a participar y fue súper padre porque aparte pude diseñar mis propios personajes. De hecho, esa es una historia de unos personajes que es como la historia de los tecuanes, ¿no? Entonces ese de por allá es Quetzalcóatl. Entonces como que había cosas bien interesantes porque me permitió generar mi propia narrativa, diseñar mis propios personajes y hacer un contexto que pudiera verse gráficamente. El brief fue que queden bien chidos. Entonces, eso es bien amigo y eso es bien, ¿no? Pero pues quieren o no, fue padre poder participar en una película, ¿no? Estos son los personajes que diseñé para una cosa de un sistema educativo que querían, se llamaba That Box, era una cosa donde te entregaban cajas y eran para los niños, pero pues la verdad es que aquí el cliente pues, estaba bien jetón. O sea, parecía dormido, no tenía ni idea. Como que quería hablar a los chavos, ¿no? Y entonces en esta onda de queremos que los chavos conecten con nuestro producto, pues tenía él unas cosas y unos bocetos como muy poco interesantes. Entonces quiero mostrarles esto porque me gusta mucho este estilo de dibujo. Y a veces la gente siempre dice, es que yo identifico tu estilo. Y yo, claro que no, porque a poco podré decir que esto lo hice yo, ¿no? Y ese es el punto, porque aquí es donde uno tiene que pensar mucho en el cliente, en a quién te estás dirigiendo. Me gusta mucho porque han de saber que yo antes de entrar a trabajar a publicidad, yo tuve muchos trabajos. Pasen, por favor, siéntense aquí. Hay espacio. Fue muy difícil encontrar esta parte donde yo me pudiera sentir cómodo en una chamba
Entonces, antes de esta chamba, yo trabajé en ventas, puerta por puerta, trabajé de mesero, trabajé de mensajero, trabajé cortando boletos en los teatros, trabajé de personal de seguridad, trabajé en logo, trabajé de sacaborrachos en un antro, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes porque me fueron dando muchos skills, primero que nada porque eran chambas de servicio. Entonces, yo tenía que conocer a mis clientes para saber qué tanto, porque hasta para hacer sacaborrachos uno tiene que tener como mucho cuidado, porque primera, no puedes agredir al cliente. Segunda, tienes que mostrar fuerza. Tercera, tienes que ser inteligente. Y cuarta, pues tienes que ser tosco, ¿no? Para que sientan que los estás sacando por borrachos. Entonces, esas cosas se vuelven bien difíciles porque pues tienes que tener como cierto conocimiento de cómo es la gente y las reacciones que pueden tener, ¿no? O sea, tienes que estar a la defensiva, pero a la vez tienes que estar en control. Entonces, son cosas bien interesantes que uno pensaría que tienen que ver con mi trabajo, pero al final pues te ayudan mucho a poder entender cómo funcionan estos procesos creativos, a entender cómo puedes ir desarrollándolos para poder entender a quién estás hablando. Y eso para mí siempre es la meta más importante. ¿A quién le estoy hablando? Para saber cómo le voy a hablar. ¿Sí me explico? Porque de repente llega un momento en donde a veces como creativo uno dice, no, güey, es que yo tengo la idea más increíble del mundo. Es una cosa así súper loca, que es como si el Señor de los Anillos y Mazinger y Z tuvieran un hijo, ¿no? Y luego llegan los caballeros del Zodiaco. Pasen ahí espacio acá. Con toda confianza. Adelante, no interrumpen, ¿no? Entonces, esto es importante porque a veces como creativos se nos olvida que lo que estamos haciendo no es dando un discurso, no es dando cátedra, es comunicándonos con las personas con las que queremos conectar. Y eso es bien valioso y eso es bien difícil de mantener. Podemos pasar al siguiente slide. Esto, por ejemplo, es un cortometraje bien bonito que me tocó participar para la preservación del jaguar, ¿no? Y era una leyenda que se contaba, y esto fue muy bonito porque aparte fue un cortometraje que se hizo como animación, pero también se hizo cómic, entonces fue como muy bonito poder aterrizar este proyecto. Y de nuevo, o sea, vean por ejemplo acá cómo es buscar cierta estilización del animal para que se vea bonito, se vea fiero, pero a la vez me mantenga ese estilo, ese discurso. Y esto es importante porque, de nuevo, a veces ir encontrando estos elementos, creo que ahorita ya con lo que pueden ver de mi trabajo ya detectan cierta tendencia, ¿no? Pero ya no se vuelve solo una tendencia de discurso, sino aparte ya se vuelve una tendencia gráfica, ¿no? El cómo se manejan estas líneas, estos gruesecitos, ir haciendo elementos con colores, ir generando texturas, atascarlo todo, o sea, son como cosas que se van volviendo parte de mi discurso, y como se darán cuenta cuando me escuchan hablar, pues también soy así, ¿no? Todo abigarrado, diría mi abuelita, ¿no? Estos son otros proyectos que he hecho. Estos fueron para unas cartas de un oráculo, ¿no? Esto fue para la Academia de Ciencias Mexicana, esto fue para Fórmula 1, esto fue un logo que creé para una aplicación de internet, y esto fue para un evento. Y buscar cómo encontrar tu lenguaje, cómo ir encontrando la forma, ser siempre como la misma persona, es algo que, de nuevo, uno no encuentra. Regresando un poquito a esta parte de que la gente siempre me pregunta cómo encuentro mi estilo, ¿no? Todo el mundo está muy preocupado y a veces como artistas siempre queremos tener un discurso que nos mantenga únicos y originales y que nos haga sobresalir de los demás, ¿no? La onda es que eso es algo que no encuentras, es algo que te encuentra. ¿Por qué? Porque al final del día, como decía hace rato, todo depende mucho de lo que traiga uno dentro. Por eso esto es una cosa bien budista, ¿no? En el sentido de que mientras uno traiga cosas buenas adentro y uno esté metiéndole, ¿no? Es como una licuadora donde le vas metiendo lo mejor de ti y lo peor de ti, ¿no? Entonces, mientras más claras tengas todas esas cosas, más fácil va a ser poderlas representar gráficamente. ¿Por qué? Porque todo esto depende muchísimo de si estamos bien con nosotros mismos, si nos cae bien nuestros tíos, si nos llevamos bien con nuestra mamá, si odiamos a nuestro papá, si ese día estamos bien con la novia, si nos gusta el reggaetón, si no nos gusta el reggaetón, si nos gusta la música clásica, si podemos escuchar música clásica y criticamos a los que les gusta el rock, si solo nos gusta el rock y odiamos a los reggaetoneros. O sea, todo eso se ve reflejado dentro de cada uno de nuestros trazos. Y eso lo vamos a ir exponiendo poco a poco. Entonces,
por eso también es muy bonito, a mí me gusta mucho hablar con los artistas que admiro, ¿no? Que de repente es bien bonito porque a muchos los escuchas y te das cuenta que, pues sí les gusta el dibujo, pero les gusta mucho también la música, ¿no? Y de repente te hablan de ritmos tribales y sonidos y bla, 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 y te aportan un montón. Hay otros que les gustan, no sé, las tapas de refresco, ¿no? Y tienen un montón y de colores de todos los países. Entonces, siempre hay muchas anécdotas que puedes sacar y a veces el ser artista no es solamente pasártela dibujando, es todo lo que tienes alrededor, ¿no? Porque es lo que les decía, o sea, en mi caso, pues hay mucha experiencia de muchas otras cosas, o sea, de tocar puertas, de hablar con gente desconocida, de poder pararme en un escenario, de repente es bien bonito porque puedes hablar con gente cuando tienes a una sola persona, cuando tienes a 300 personas, poder como sobrellevar estas historias, te va ayudando mucho a poder también representarlo en tu trabajo. Y ahí es cuando de repente puedes hacer ya interpretaciones de cosas que todo el mundo conoce, que todo el mundo habla, pero mantener ya tus propios discursos. Y que cada cosa que vayas haciendo vaya manteniendo como cierta unidad. Y eso está padre porque al final del día, como les decía, pues el discurso se va volviendo único. Pero yo no puedo identificar qué es lo que hace único a mi discurso, porque si no entonces me volvería dogmático. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace de un solo discurso, entonces su discurso se reduce a una sola cosa. Entonces, como se dan cuenta, es una cosa de locos y un poco esquizofrénica, porque de repente tienes que estar manteniendo todo el tiempo no solo escuchar tu propia voz, sino estar escuchando un montón de voces, estar escuchando un montón de textos, estar escuchando lo que dice la gente, a las nuevas tendencias. Y a veces se nos olvida que como artistas esa es un poco nuestra obligación, mantenernos lo más que podamos en el mundo y conocerlo lo más que podamos para poder traducirlo y a su vez poder comunicarlo. Esto es la parte divertida e importante, porque no solo se trata de dibujar bonito, no solo se trata de tener colores chidos, no solo se trata de tener una buena composición, no solo se trata de diseñar chingones personajes, no solo se trata de saber Photoshop, no solo se trata de saber de redes sociales, no solo se trata también, tienes que entender cosas como marcas de lentes, tipos de ropa, cómo se cae, las texturas, cómo se ven, cómo las puedes reflejar, las tipografías, cómo poner una tipografía, cómo hacer un diseño, qué tipos de tipografías son estas, cómo armas estos efectos, cómo pones esta cosa de puntillismo en Photoshop, ¿no? Y también saber que ese día te toca sacar la basura. Entonces todo eso está reflejado en esto. Entonces es una constante que tienes que estar viendo muchas cosas. Y ojo, esto no nos vuelve más mágicos, ¿no? Que una mamá que tiene que armar un presupuesto, tiene que llevar a los niños a la escuela, tiene que regresar, tiene que preparar la comida, tiene que pensar en todos los ingredientes con los que va a preparar esa comida, tiene que ver si la mesa está bien servida, tiene que ver si las cosas, si el baño está limpio, cómo está la sala, cómo está arreglado todo, si los niños ya hicieron su tarea. O sea, es parte de lo que es la experiencia de ser seres humanos. Entonces, al final del día, vamos a pasar al siguiente slide. De eso se va basando todo esto, de cómo va contando una historia. Esto, por ejemplo, lo hice para la licencia de La Noche de los Muertos Vivientes, The Night of the Living Dead, ¿no? Para George Romero, para quienes tienen que ojo, trabajé para ellos, pero eso no me hace que yo haya trabajado literalmente de la mano con George Romero, ¿no? Porque luego a veces también es parte de nuestro discurso, ¿no? Y esto fue bien bonito porque fue una página para un calendario y aquí yo trataba de contar una historia, ¿no? En este gráfico, ¿no? Que era, pues es como una máquina de fotos, ¿no? Que era el close-up y luego estos chicos estaban sacando las fotos, ¿no? Y vemos la foto tirada y vemos que se los come el zombie, pero a la vez vemos al zombie que ya se está reflejando. Entonces yo tenía toda una historia armada en este layout, ¿no? O sea, era los chicos sacándose la foto y luego, y generar todo esto fue bien complicado. Y al final yo no sé ni siquiera si se entiende. ¿Sí me explico? Entonces, son estas cosas, son estas arriesgues, son estas apuestas que uno tiene que hacer como autor a veces. Y que a veces puede ser que nadie lo entienda. Yo les puedo contar esta historia y estar como Guillermo del Toro, sentado explicándoles a todo el mundo mi película. Pero Jackie Chan, que es un tipo que le sabe mucho esto también del cine, él decía justo eso.
Uno como artista no puede estar yendo a cada sala de cine a decirles, ay, perdonen que esta escena les haya quedado chafa, amigos, pero es que ese día yo tenía gripa. ¿No? No se puede. Entonces uno siempre tiene que estar dando lo mejor de sí mismo, uno tiene que arriesgar. Y pues por ejemplo uno pensaría, bueno, pues estoy trabajando con una licencia de ese calibre y probablemente va a ser mi única oportunidad en la vida de hacerlo. Tengo dos opciones: o dibujar un escenario de un zombie genérico y que todo el mundo diga, oh, qué chido Rulo Valdés, o hacer esta cosa complicada toda rara y que la gente diga, ah, sí está padre. O sea, al final es como, sí se ve, ¿no? Sí, una cámara fotográfica, porque todo el mundo conoce estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se vuelve interesante. Y esto, me gusta mucho este slide, me gusta mucho mostrarlo, porque justamente es eso. De repente nos cuesta trabajo apostarle, nos cuesta trabajo decir, este soy yo, nos cuesta trabajo, porque a veces nos cuesta mucho trabajo sentirnos seguros de nosotros mismos. Y, ojo, yo no es que me sienta muy seguro de mí mismo. Lo que pasa es que ya entendí que todos estamos igual. Entonces eso me hace sentirme no solo acompañado, sino aparte me doy cuenta que mi tristeza, mi drama, no son únicos. No soy yo la única persona que se siente así. Y eso no solo me hace sentirme más acompañado, sino me hace sentir más con una necesidad de poder compartir esto. De decir, todos andamos en las mismas, todos nos movemos bajo los mismos patrones. Y al final del día, lo más importante es que todos nos estamos comunicando entre todos. Podemos pasar al siguiente slide. Esta es una de las chambas que más me gusta contar. Porque resulta que yo tenía mucho la costumbre de ir a un restaurante que se llamaba Fisher's. Han de saber que es una marisquería que es carísima, ¿no? Es como un restaurante de lujo de mariscos, pero aparte, bueno, cada quien tendrá su opinión, pero a mí me encanta, sí me fascinaba. Tenían un lugar al lado de donde yo trabajaba, en una agencia de publicidad, y yo pues casi iba todos los días, ¿no? Porque aparte yo soy muy fan del cóctel de camarones, entonces era así como, ¡ay! Por decir, 2 tacos de camarón era la cosa más deliciosa del mundo. La verdad es que un día me llaman por teléfono y me dicen, oye, Rulo, es que fíjate que andan necesitando un dibujante para un cómic, que es para Fisher's. Y yo, ay, no manches, ¿en serio? Y sí, no, entonces, pues quieren contactarte, ¿no? Yo, pues, órale, va. Pues te paso el teléfono, ¿no? Entonces ya me pasan con otra persona y me comunico con tal Alex Franco, ¿no? Y Alex me dice, no, pues sí, estamos pensando, queremos hacer una propuesta para una mascota y aparte de todo, te vamos a pagar la propuesta. Y yo, ¿cómo? Puta, son las mejores chambas del mundo, porque es, pues sí, como vas a venir a brief, o sea, vas a venir a que te demos un brief, que es más o menos que te den qué es lo que vamos a hacer de la historia, y toda esta chamba que tú desarrolles, los bocetos, nos los vamos a quedar, pues te los vamos a comprar. Yo así de, oye, son las mejores chambas, porque es como si te pagan por dar ideas, ¿no? O por hablar, ¿no? Y, ay, Dios sabe que yo hago eso, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues ya, de aquí soy. Total. Llego, y curiosamente, las oficinas están en un lugar que la verdad no es muy bonito. Y fue como raro, fue como de, ¿en serio sí se dan las oficinas de Fisher? No, pues ya llego, porque no tengo un taller mecánico y una como planta procesadora al lado, ¿no? Y en un lugar muy lejos, no muy feo, ¿no? Y así como, pues ya llego, entro a las oficinas, entro a una sala bien bonita y bien elegante, ¿no? Y me dejan ahí esperando, y ya sale un chico con una camisa casi abierta a medio pecho y es como de, ¿qué onda, campeón? ¿Cómo estás? No sé qué. Oye, ¿me puedes aguantar tantito? Y yo, sí, claro. ¿No? Espera tantito, ¿no? 5 minutos, ¿no? Ya las oficinas estaban vacías. Espérame y pasamos a las oficinas. Y yo, ok, bueno, pasamos a las oficinas. Pasamos a las oficinas y es, ok, muchacho, ¿sabes qué onda? No tengo tanto tiempo. Te voy a platicar una cosa. Tuve un sueño anoche. Era una cosa bien loca. O sea, imagínate que este chavo es un chavito que es un niño bien, obviamente, ¿no? Está así, poca madre, es un güey así súper cool, súper, ya sabes, que me reizoso, ¿no? O sea, padre, buena onda, ¿no? Y entonces este compa, pues va a... Hay una cosa así como, no sé si es como de los Atlantes, una cosa así, pero él vive
en el fondo del mar, ¿no? Y de repente, pues él va a salir de este fondo del mar y bueno, él va a ser es un niño que nace de una concha. O sea, sí. O sea, sí. Sí, yo sé, ¿de qué noche se quedó viendo Cartoon Network? Así de algo en la tele, viendo Conan. No, bueno, es una cosa poca madre. Entonces este chavo, pues imagínate que él nace de una ostra y tiene una perla en el ombligo. Entonces el güey, obviamente, pues como nace de ahí, pues para nosotros va a ser el Oysterman. Y yo te quedé. No, güey, seguro. Chingón. Güey, necesito nada más. El único pedo es que tenemos. Eso era el lunes. Güey, ¿cuándo me tienen la presentación? Es más, ¿sabes qué onda? Te veo el jueves. El jueves, seguro, porque me urge que esta madre ya salga. Porque además, pues, güey, lo queremos para mascota. Y pues, güey, o sea, somos fishers, ni modo que tengamos un camarón gigante. Hijo de changos, ¿no? Pues sí, está bien. No, yo llegué a mi casa. Pues sí dije, chale, o sea, yo imaginaba que en algún punto iba a salir Facundo detrás y iba a decir, ¡ah! Esto es una broma. O sea, esto es cabrón. O sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, por un lado era como, ¿me lo tomo en serio? ¿No me lo tomo en serio? ¡Oh, Oysterman! ¿Qué hago? ¿No? O sea, fue como, no, pues no, ¿qué hago? No, estar como cañón. Aparte, pues sonaba como una broma. Y tomé una de las decisiones que he tomado desde el primer trabajo que yo hacía y que aprendí gracias a pues, muchos años de fracasos, es tómatelo en serio. Yo dije, no, chingón, va, órale. Me lo tomé en serio, me metí a buscar en internet, Xcaret, cosas mayas, traté de meter, llegué a una presentación. A mí algo que me mama en la vida, así cañón, es hacer presentaciones. Así, ¡ay! Soy una niña, así con glitter, y porque no le puedo poner sopa de caracolitos a mi computadora, pero pintada de dorado, pero a mí me encanta hacer presentaciones, es lo que más amo en la vida, ¿no? O sea, sí, me encanta que el layout, y ¡ay, sí, miren este foto! Y es como cómics, y aparte aquí está mi nombre, y armar slides así, ¡ay, me encanta! O sea, yo soy el más feliz del mundo haciendo esas cosas. Entonces, armé mi presentación súper chingona, me puse a investigar, me puse a meterme en cosas como del surf, me puse a meter qué elementos conectan con el mar, qué elementos son chingones del mar, qué cosas podemos hacer. Y yo llegué con mi cliente y fue así de, vamos a poner el slide 1, ¿no? Y este es el Oysterman, ¿no? Y tenemos este diseño, buscar una tipografía, poner, pues Oysterman va a ser un personaje que en realidad él viene de los mayas. Resulta que los mayas, pues ellos sabían, porque ellos eran, pues, obviamente, gente avanzada de su tiempo, que tenía una idea increíble de los designios que venían. Y ellos sabían que iban a venir los españoles conquistadores e iban a conquistar México. Aunque ellos tenían la tecnología para enfrentarse a ellos decidían que no era su momento, porque era el momento en el que Europa tenía que avanzar, porque ellos obviamente con tener este nivel de conocimiento, pues sabían que lo que tocaba era darle paso a estos conquistadores. Entonces ellos tenían que desaparecer, pero iban a dejar ciertos designios. Ellos, cuando tú veías un cenote y encontrabas las palabras adecuadas por medio del ritual, tú podías llegar a donde ellos vivían, que eran las ciudades submarinas que estaban llenas de pirámides fosforescentes, ¿no? Y que eran lugares donde ellos permitían que desarrollara su ciencia. Entonces imagínense si en esos siglos su ciencia ya era tan avanzada, para este punto ya era una cosa loquísima. Entonces por eso ellos se mantenían alejados de la humanidad. Pero obviamente como tenían que mantenerse alejados, pues esto también los hizo que al no tener contacto con el exterior, como en la cultura china, aunque avanzaron mucho, también se volvieron muy aislados de lo que era el resto del mundo. Entonces, un día, de una ostra, nace un niño que es un niño que además es blanco. Entonces ellos entienden que ese niño va a ser el vínculo entre lo nuevo y lo viejo. Este niño es un niño que nace, se llama Kanan Ha, ¿no? Y este muchacho siempre va a tener este ímpetu por comerse el mundo, por salir, por vivir experiencias. Entonces se va a salir
se va a escapar de este mundo maravilloso donde lo tienen los mayas, que ya lo están entrenando con su tecnología, y él se sale, y cuando se sale, resulta que las salidas de los mayas de estas ciudades tienen un truco, que es tú pasas por un agua que hace que se te olvide todo, para que no puedas regresar a esa ciudad. Entonces él sale y pierde toda la memoria. Entonces lo encuentran en la playa, y entonces unos amigos lo rescatan, entonces lo tienen él está trabajando en Fishers, ¿no? Y él está pues tratando de mantenerse, pero a la vez tiene esta parte padre, y entonces nos vamos a descubrir que él es uno de los avatares del agua. Y entonces se va a pelear contra hay un villano que se llama Necron, ¿no? Que es un villano que es una planta donde la inteligencia artificial, les estoy hablando que esta historia tiene más de 20 años, ¿no? O sea, la inteligencia artificial toma por control esta planta de petróleo y entonces decide agarrar animales marinos y construirlos, ¿no? Con aparatos para que ellos tomen esta planta, y su intención es darse cuenta que los humanos son una peste. Entonces quiere acabar con todos ellos. Pero bueno, Oysterman va a ser el defensor de los humanos y se va a pelear contra todos estos personajes. Termino mi speech. Mi cliente se queda callado y me dice: no mames, eso fue exactamente lo que yo soñé. Es decir, las grandes mentes estamos conectadas. Entonces, justo ahí fue donde de repente pues, el cliente me dice: no, te lo compro, ¿no? Y además vamos a hacer quién sabe cuántos cómics. Hicieron un evento, su 25 aniversario, lo celebraron con un evento gigante tipo Cirque du Soleil. Compraron hicieron unas pirámides gigantes donde pusieron mapping painting, donde ponían los cuadros de Oysterman en unos tamaños gigantes, y fue bien bonito porque aparte veías estas obras, ¿no? Puestas de tal manera que pues los veías en grandes formatos. Yo nunca imaginé que iba a haber gente de circo disfrazados de tiburones gigantes con zancos y con estas armaduras puestas, ¿no? Entonces fue bien loco. Pasó el tiempo y el cliente un día me cita y me dice: oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Nunca te hizo ruido el nombre de Oysterman? Y yo, bueno, pues sinceramente al principio sí, pero tú me dijiste que era algo que iba a fuerza. Entonces, pues yo ya no me puse a pensar si estaba ridículo o no, sino era algo que yo tenía que hacer, que se viera chido. Y me dice: gracias, esa filosofía me gustó mucho. Y yo, ¿por qué? Me dice: porque te voy a enseñar. Y me muestra como varios propuestas de trabajo que le habían hecho, porque resulta que ya había habido 5 ilustradores que habían hecho el trabajo previo a mí. O sea, es como: no, tú no fuiste mi primera opción. Y yo: ay, te cae. ¿En serio? Y ya me dice: no, vinieron estas otras 5 personas y me mostró su trabajo, y fue es que nadie se lo tomó en serio. Y yo: pero ¿cómo? Si el riff era buenísimo. No puedo entenderlos. Me dijo: no, pero es que justamente ese fue el punto. O sea, nadie se lo tomó en serio, todo el mundo lo agarró de fotorreo, y pues hasta varios nos propusieron, o sea, todos menos tú, nos dijeron que cambiáramos el nombre, ¿no? Y dije: no, pues es que yo no le veo bronca, pues es algo que, o sea, es tu nombre y pues tú lo estás proponiendo. Me dijo: es que te voy a contar una historia. Resulta que nosotros arrancamos como una marisquería cualquiera. Pero la onda es que nuestro diferencial era que nosotros te preparábamos los mariscos ahí mismo. Entonces iba alguien a tu mesa, te preparaba los mariscos ahí, y entonces pues eso hacía que la gente tuviera más confianza con la comida, y pues obviamente se sintieran pues más gourmet, ¿no? Algo más, una experiencia más personalizada. Y entonces dentro del slang de los meseros se empezó a hacer una cotidianidad que, como ese puesto no existía, a ese güey le llamaron el Oysterman. Entonces era el que iba y preparaba la comida. Entonces para ellos representaba mucho, porque el Oysterman era el muchacho que era su diferenciador. Entonces fue como de: qué bueno que no te burlaste de eso, porque pues al final del día es algo que es muy importante para nosotros. Entonces esto es un poco lo que les venía platicando hace rato. Siempre es importante observar
y entender no al cliente como cliente, sino como persona, como parte de lo que tú estás haciendo para poder identificarte con esas personas, con sus necesidades y poderlas tú representar gráficamente. Y esto es súper chido, porque digo, ahorita se los acabo de contar un poco de botana, pero la verdad es que un cliente te diga, es que es exactamente lo que yo traía en mente, quiere decir que entonces los dos logramos generar esta comunión medio simbiótica de poder entender lo que uno quería y poder el otro representarlo gráficamente. Estos son mis hijos, ¿no? Que aparte son una de las motivaciones más grandes que he tenido en la vida, ¿no? Y fue una ilustración que me pidieron para la sala de oncología del departamento de oncología del Hospital 20 de Noviembre. Entonces, me gusta mucho mostrar estas imágenes porque algo que a mí me gusta mucho en mi trabajo siempre es meter algo mío. En este caso es muy obvio, ¿no? Como pueden ver, son mis hijos, ¿no? Pero generalmente es eso, poder entender, o sea, mi hija sí andaba así vestida todo el tiempo. Entonces era bien bonito porque aparte pues sus botitas rosas, ¿no? Mi hijo también siempre andaba con las agujetas desamarradas, es muy fan de Batman, traía su peinado mojoxito, ¿no? Y lo traía pintadito en morado, ¿no? Entonces, esto es algo que pueden ustedes decir, ah, qué bonita ilustración y qué creativa, pero para mí no era más que un reflejo de mi propia realidad, y esto es lo que me gusta mucho mostrarles, porque al final es un poco de lo que se trata esta plática. Cuando la gente dice cómo encuentro mi estilo es, pues volteándote a ver a ti mismo, y a veces uno dice, ah, es que yo no soy interesante, ¿no? Pero todos, ¿no? Suena coaching barato, ¿no? Pero todos somos hijos de Dios y todos tenemos algo interesante que contar. Pero la verdad es que es cierto. Si yo me sentara con cada uno a platicar algo de su vida, yo encontraría cosas que para mí son muy sorprendentes porque yo no estoy en el mismo contexto que ustedes. Entonces es muy importante entender que esas realidades tienen que ver mucho con cómo vamos contando historias, cómo nos vamos desenvolviendo en estas narrativas y vamos pudiendo compartir cosas. Vamos a la siguiente slide. Por ejemplo, pues es una ilustración que hice para el día del Star Wars Day, ¿no? Para la mole. Y es eso, encontrar personajes que son clichés, que son conocidos, pero encontrar como tu propia forma de narrarlos. Por eso es que les digo que estas partes son importantes, porque es cómo vas contando cosas a partir de lo que tú quieras. Y este es un close-up con un sable láser, ¿no? Una luz aquí, ¿no? Entonces, eso es como vas encontrando tú tu propio lenguaje, porque es la forma en la que tú cuentas las cosas, es lo que realmente te vuelve único. Vamos a la siguiente slide. Ay, esta es fue para el árbol de la mole, ¿no? ¿Qué es lo que les digo, no? Por ejemplo, aquí podemos ver esta cosa que les decía, que me encantan las cosas saturadas y me encantan que las cosas cuenten historias y que te pases viéndola un rato, ¿no? Hay una historia que a mí me encantaba que es, no sé si ubiquen el ayate de la Virgen de Guadalupe que está en la Basílica de Guadalupe, precisamente, ¿no? Resulta que dice que ese es el ayate original de Juan Diego, ¿no? Juan Diego es este ser, para quienes no conozcan la leyenda, ¿no? Que le pide a la Virgen que le construya una iglesia y entonces él baja y les dice a los sacerdotes, oigan, que la Virgen dice que les construyan una iglesia, ¿no? Y los sacerdotes dicen, no seas mamón, ¿no? Y dice, no, neto, la Virgen me lo dijo, ¿no? Y entonces pues, sube con la Virgen y le aplica la de, no me creyeron. Y la Virgen le dice, güey, a ver, mira, recoge esas rosas y llévaselas a estos güeyes. Bueno, pues ahí va con las rosas, y cuando les enseña las rosas, dice, no, pues es que la Virgen me pidió que les diera estas rosas, ¿no? Y los sacerdotes dicen, pues mira, déjalas ahí, ¿no? Y cuando las baja, resulta que en el ayate, pues se quedó impresa la imagen de la Virgen, ¿no? Lo que es considerado como un milagro, porque obviamente esa impresora no existía. El poder divino, ¿no? El CMYK, el poder del CMYK, ¿no? Entonces, una de las pruebas, así todo este contexto, ¿no? Es porque una de las pruebas supuestamente de que este ayate es real, es que cuando tú te acercas al ojo de la Virgen, puedes ver en su reflejo la imagen de Juan Diego. Así a ese nivel de esos son 800 dpi más o menos por centímetro cuadrado. Pues entonces para explicarles que a mí me gusta trabajar así. O sea, que si tú te acercas al ojo de Leonardo, puedes ver a Juan Diego. Así. Entonces, pero eso es parte de lo que se vuelve parte de mi lenguaje. O sea, se vuelve parte de mi gráfica.
Entonces me gusta mucho, es parte de lo que yo he encontrado, que son como ciertamente los diferenciales. Por eso también me gusta mucho trabajar con referencias fotográficas, para que al final del día no tengo que inventarme una silla, tengo que pensar cuál es la silla adecuada para esa historia que voy a contar. ¿Sí me explico? Entonces eso hace que ya mis parámetros de necesidades para buscar elementos ya sean totalmente diferentes. Ahí es donde encuentro la diferencia entre mi propio lenguaje. Este fue el primer cómic con el que yo trabajé. Es un proyecto que se llamaba Living with Shine. Y es bien irónico porque la verdad es que aunque le tengo mucho amor y mucho cariño a este proyecto, es muy chistoso porque aunque cuenta una historia muy boba, curiosamente es una historia con la que creo que la gente se puede sentir muy identificada. Esta historia nace porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que era el regreso de Calimán. Hace, le estoy hablando, casi más de 20 años. Y la verdad es que yo estaba muy emocionado con ese proyecto porque era mi primer proyecto de cómic en el que me estaban considerando. Calimán era un personaje que yo le tenía mucho amor, porque mi abuela, yo fui, como soy educado de padres separados, prácticamente quien me educó fue mi abuela, ¿no? Y mi abuela, dentro de las cosas donde nos podíamos vincular, era precisamente escuchando radiales. Y pues a ella le gustaba mucho la cultura, aunque ella no sabía leer, era muy fan de que le leyera. Entonces todo el tiempo me tenía leyendo, en el sentido de que un niño de 7 años que de repente era de, disculpe profesora, ¿podría permitirle a mi compañera que, o sea, hacía que pues, todo el mundo me quisiera hacer caso en chino desde chiquito, ¿no? Sí. Entonces, la bronca aquí es que pues no teníamos muchas cosas en donde vincularnos, excepto que pues, los dos escuchábamos ese radial de Calimán y pues, para mí era como escuchar cosas de superhéroes, ¿no? Entonces era como muy padre, pero pues, luego el proyecto no se armó, ¿no? Resulta que tuvieron problemas con los derechos, se armó un desastre y el proyecto se cancela. Entonces yo me quedo sin hacer cómic. Y pues digo, híjole, ¿ya qué voy a hacer? Ya perdí mi oportunidad de hacer un gran proyecto de cómic. Y me dice mi compadre, que además literalmente es mi compadre porque es el padrino de mi hijo, me dice, compadre, pues yo tengo una idea, me gustaría picharla y a usted le gusta cómo escribo, y a mí me gusta cómo dibuja, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y dije, pues órale, pues vamos a ver qué onda. Y me acuerdo que mi compadre, tengo que admitir que una de las cosas que aprendí a tomármelo en serio fue en gran parte por él, porque me dice, no, espérame, yo le voy a pichar las ideas, como en agencia de publicidad, le voy a pichar unas ideas, usted le va a decir cuál le gusta más. Y digo, bueno, y me acuerdo que me pichó como 3 ideas. Una idea era de unos caballeros medievales, porque le gusta mucho jugar Dungeons and Dragons, y yo así como de... ¡ah! Y luego otra historia de una princesa, no sé qué, yo digo... ¡ah! Y la otra historia de un superhéroe que estaba en la Revolución Mexicana, eso sonaba bien interesante, pero que tenía una gema incrustada en el pecho y hago... ¡ah! Y me acuerdo que me dice, bueno, veo que no te gustan mucho mis ideas, ¿no? Yo así de... ¡ah! Entonces, dice, bueno, tengo otra idea. Él y yo teníamos 2 cosas en común. Bueno, 3, pero la tercera no se las voy a decir. La primera es que a los 2 nos encantaba Friends. Sí, teníamos una época en la que éramos ñoñísimos y de las cosas en común es que nos encantaba Friends. La segunda es que los 2 éramos fans de Linterna Verde. Ahorita ya es cool ser fan de Linterna Verde porque ya todo el mundo lo conoce. Y Aquaman, porque todo el mundo lo conoce. Pero en esas épocas, pues no, ser fan de Linterna Verde y Aquaman era, no sé, como... puta, no se me ocurre ni siquiera que los raros del final. Sí, o sea, es como... El fondo del fondo. Es como, yo soy fan de Zulu, de Star Trek, ¿no? Y es que chingados. Sí, o sea, ya ser muy apestados, ¿no? Y aparte, pues éramos muy fans de Linterna Verde de los 90s que se llamaba Kyle Rayner, o sea, ni siquiera Linterna Verde por excelencia, ¿no? Entonces, la verdad es que... Y la tercera cosa se las voy a decir solamente en confianza porque ya los veo bien en cada vez el chisme. Es que somos mi fans del reggaetón. O sea, sí, o sea, no nos gustaba musicalmente, pero pues nos gustaba mucho ir a fiestas y nos gustaba mucho mover la colita. Entonces, pues la verdad es que como que teníamos en común esa cosa única, porque curiosamente a él le gusta la música metalera, oscura, heroica, épica, ¿no? Así como de, no, pues soy el compañero.
Y a mí me gusta, digamos que él me define como que en mi corazón hay una niña californiana de 13 años, entonces pues no teníamos mucho vínculo musical que digamos. La onda con carencia de vínculo espiritual, pues es que juntaba las cosas que nos gustaban y nos dijo, mira, es que esta es una cosa que es como Friends, ¿no? Pero imagínate que yo, en lugar de ser actor, pues es más como un superhéroe. Entonces el güey como que no consigue chambas. Y es como esta dinámica de que de repente tenemos a él que se tiene que ir a hacer cosas de superhéroe. Y fue como, no manches, está bien buena esa idea. Entonces como que empezamos a trabajar un poquito más y al final terminó siendo otra cosa diferente. Pero eso fue un parteaguas de cómo empezamos una idea. Y pues la idea es básicamente que es un chavo de la gran ciudad, no de una ciudad pequeña, que él se va a mudar a la gran ciudad, que además esa ciudad se llama la gran ciudad, ¿no? Sí, somos unos genios. Entonces, él se muda y hay los que pensaron en Villa Chica tampoco se esmeraron mucho, ¿no? O sea, entonces, él viene y él decide que va a ser superhéroe. Entonces hace lo primero que se le ocurre, que es comprar sus poderes por internet y viene a la gran ciudad. Entonces él compra esta lámpara, pero él se llama The Shine, no Shine, The Shine. Y su superpoder es que brilla. Entonces, él va a tratar de generar el ser un superhéroe. Entonces se muda con su primo a vivir. Y pues claramente el primo es el que prácticamente lo tiene que mantener en lo que él despega con su carrera de superhéroe. Y pues la bronca es que obviamente, pues como empieza la carrera, pues sus villanos vienen siendo, pues, o sea, su primer villano es, o su archienemigo más bien es, pues un mimo, que su superpoder es, pues que habla. Entonces, sí, o un pato, ¿no? Porque nosotros teníamos la idea de que el pato era el animal más malvado del reino animal, ¿no? Y nosotros decíamos que eran los emisarios emplumados de la maldad. Pero esa idea, por ejemplo, surgió bien chistosa porque entró un tercer elemento, que es Jorge Forsek, que es un compadre muy buena onda, que le mando saludos hasta Australia, porque ya vive hasta allá. Que llega un día y nos dice, oiga, tengo una idea, ¿no? Y nos enseña una especie de dibujo como del pato Donald con una mano mecánica y nos dice, este güey creo que es un villano perfecto para Shine, se llama el psicopato, ¿no? Y el Oscar y yo así como de cámara, ¿no? Entonces el psicopato es un pato que es como un pato mutante que tiene esta parte metálica. Pero pues mi compadre y yo, digo, si no se han dado cuenta hasta este punto, pues no somos de las luces más prendidas, ¿no? O sea, somos más como bobitos lampareados que van caminando en una media carretera en la noche, ¿no? Entonces, pues los dos nos quedamos nada más en es que es un pato. Entonces ya nos decimos, ¡huevo! ¿Sí van a agarrar la idea del psicopato? ¡No! Nada más la del pato, ¿no? Entonces, la idea es esa, o sea, ahí salió la idea de que pues es un pato normal, pero es un pato malvado. Entonces, o sea, de repente él está hablando, ¿no? Y de repente aparece el pato ahí, ¿no? Y como ¡tarán! Entonces el pato todo el tiempo está haciendo maquinaciones para conquistar el mundo. Pero es un pato, no habla, no es un pato, lo único que dice es cuac. Entonces, no, de hecho hay una historia muy divertida porque una vez di esta conferencia en el TEC de Monterrey. Y entonces voy contando y entonces salimos y hay como un pasillo largo que pasas porque tiene como una montañita, entonces tienes que pasar abajo de la montañita por un puentecito que es un tubo gigante, ¿no? Entonces vamos pasando por el medio del tubo y me pregunta una de las chicas, ¿a poco sí es cierto lo del pato? Y yo, no, sí, pues hasta tenemos un cómic de eso, ¿no? Y fue, sí, pero los patos son bien bonitos. Y yo, no es cierto, porque nunca has tenido un pato de veras enfrente. No, los patos son malvados, aparte son mala onda, aparte no siquiera te ven de frente, o sea, están todo el tiempo como viéndote de reojo, ¿no? Y de repente al final del pasillo hay un pato esperándonos. Entonces, como de, a ver, dígale que se quite, que nos dejen pasar. Entonces, el final del día fue un proyecto que ahí es donde viene uno de los grandes aprendizajes. Pues obviamente, como se imaginarán, mi compadre y yo pues, estábamos bien pendejos. Y seguimos siendo pendejos, nada más ahora ya somos viejos, ¿no? O sea, entonces, dijimos, vamos a hacer el cómic, vamos a armarlo, vamos a presentar una página semanal, y sin querer, y darnos cuenta, ya teníamos un proyecto armado. Y entonces ahí vino la otra parte de nuestro compadre que nos dijo, no, pues tómenselo en serio. Vamos a hacerlo bien, vamos a montar una página, vamos a comprar un sitio y vamos a montar la página cada semana.
Y de hecho todavía lo encuentran en Living with Shine como en viviendocobrillo.net. Ahí está nuestra página. Y es gratis. Y fue un cómic que empezamos a publicar cada semana. Nuestro eslogan era para que nos lean, con que nos lean nuestra mamá y nuestros primos, ¿no? Entonces era como eso, de eso se trataba el cómic. Era un chiste que montábamos cada semana. Y eso a mí me ayudó mucho a alternar mi chamba creativa como publicista y hacer cómics. La onda es que después de un par de años, imagínense, hasta después de 2 años, un día resulta que perdón. ¡Ay, se acabó! Un par de años, de repente en un sitio que se llama Newsarama, que es uno de los sitios más importantes de noticia a nivel mundial, ahorita ya no tanto porque ya el internet ya todo el mundo sabe de todo, nada más conseguir a su influencer favorito. Pero en esa época, pues, encontrar noticias por internet, tenías que meterte a esos sitios y eran los que daban las primicias, ¿no? Entonces era un sitio muy importante de cómics a nivel mundial y nos hizo una reseña. Y fuimos el primer webcómic que reseñaron en esa página. Y una de las frases con las que iniciaba el reportaje decía: a nosotros no nos gusta reseñar webcómics precisamente porque sentimos que es algo muy para fans y es algo que no es tan profesional. Pero este webcómic rompe con esa regla porque nos presenta la historia de bla, bla, bla. Entonces fue como bien bonito porque justamente nos sirvió tomárnosla en serio. Y eso fue bien padre porque al final pues fue una de las cosas que catapultó el hecho de que yo hoy esté aquí dándoles esta plática. Porque ahí fue cuando me enamoré y dije, no, pues sí puedo hacer esto. El único problema es que empezamos mi compadre y yo a tener estas discusiones con que pues yo quería hacer dinero con él y él no. Entonces era como, no, es que es muy difícil, es que no sé qué, es que no sé si la gente... Entonces ahí fue donde empezamos a generar un poquito un disgregue, porque pues yo sí quería hacerme rico, ¿no? Con esto, muy ilusamente. Y él pensaba que no, entonces como que eso hizo que nuestros intereses se separaran y el proyecto se fuera disolviendo. Por eso es importante de repente el aprender también a tomarlo en serio, porque justamente de eso se trata. De decir, voy poco a poco haciendo mi camino, pero es probable que hasta probablemente mi trabajo sea bueno por ahí de mi 5.º proyecto. Pero ya tengo otros 4 proyectos publicados y me voy haciendo una carrera, me voy haciendo de un nombre, voy haciendo publicaciones, voy sacando cosas. Porque me ha tocado mucho conocer a gente que dice, es que yo tengo un gran proyecto, es que yo tengo una gran idea, pero pues ya tiene casi 50 años. Y nunca sabes si esa idea va a ser tan increíble, porque esta tampoco lo fue. O sea, la sacamos, la publicamos y está muy divertida, nos gusta mucho, pero ya he hecho más proyectos, y ya tengo más experiencia, y ya contaría esta historia de diferente manera. O igual, por ejemplo, ¿no? Cuando o sea, Oscar y yo continuamos trabajando juntos, de hecho, actualmente hicimos el cómic de Blue Demon, ¿no? Porque para mí él sigue siendo el mejor escritor que existe, pero la onda es que nos decíamos, ¿por qué ya no podemos retomar Shine? Porque ahorita ya no somos ese tipo de lectores de cómic que éramos hace mucho. O sea, por ejemplo, ahorita ya entendemos que, por ejemplo, Friends es altamente misógino, ¿no? Ya, ¿qué es lo que pasa como con las películas de Pedro Infante? O sea, las disfruto un chorro, pero sí digo, no mames, este compadre sí tiene que tomar tratamiento psicológico urgente, ¿no? Entonces, son estas cosas que empiezo a entender conforme el tiempo, pero por eso es importantísimo sacar las ideas, porque tú piensas que tu proyecto es la cosa más increíble del mundo y va a revolucionar. Sí, probablemente en ese momento sí. Pero si no lo sacas, nunca lo vas a saber. Y no te va a permitir evolucionar para llegar al siguiente, que era lo que les comentaba unos como 15 slides atrás. O sea, al final del día, esta chamba se trata de ir sacando cosas, de ir aprendiendo cosas, de no quedarte en el mismo lugar siempre. Y eso está chido, porque al final, por ejemplo, estas son unas de las páginas que hicimos. ¿Saben cuenta, por ejemplo, que nos estamos burlando de Luis Alén? ¿No? Porque resulta, ese es otro de Shine. Cuando trae la camisa puesta, nadie lo reconoce. Le dice, o sea, porque justo se lo acaba de madrear a una chica, ¿no? Así de, ay, qué bueno que la chica sí sabía karate, ¿no? Porque iba a rescatar a la chica, pero la chica se salvó sola. Entonces el güey le dice, no, pues sí, de hecho, dice, pero qué loco, ¿no? Te pones la camisa y nadie te reconoce, ¿no? Y el otro, sí, de hecho se me hace raro que tú sí puedas, ¿no? Y el primo le contesta, ¿qué clase de idiota no lo haría, no? Y entonces vemos a Luis Alén así de, ¡ay, qué bueno, me suman los oídos! ¿No? Entonces, pues el cómic era así, ¿no? O sea, era de broma, ¿no? Y este es el primo, ¿no? Que, por ejemplo, esta página me encanta, porque aunque parece muy obvia, en guión no lo era. Que era básicamente es una escena de Risky Business, de la película de Tom Cruise,
que es el primo que entra y tan, 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 tan. Pero la onda era cómo hacer estos cuadros para que se vieran chidos, pero que además tuvieran una narrativa. Entonces esta fue una forma que encontré que se me hizo bastante creativa en su momento y que creo que nos ayudó a resolver mucho, pero ojo, yo en ese momento no tenía más experiencia para hacer cómics. Entonces está padre porque encuentras como formas de innovar cosas, ¿no? Y generar ritmos narrativos que vayan ad hoc a lo que estás contando, que a la vez son muy innovadores y que pueden innovarse ahorita, porque ya están impresos. Eso es lo que les decía hace un momento. O sea, ahorita la ven y se les hace lógica la página. Pero imagínense planeándola, sin saber cómo hacerla. Que en el guión nada más dice, bueno, vemos una escena de Risky Business donde lo vamos a ver bailando y lo vemos cómo se sube al sillón y todo esto. Y pues, era como difícil contar tantos cuadros, ¿no? En una sola imagen, y esto nos refleja un poquito más la esencia del bailando solo en la casa, en calzones, ¿no? Así, ¿no? Y cuando llega el primo y es como de, ¿cuánto viste, no? Y el otro paga y es suficiente para que me lave la ropa una semana, ¿no? Entonces, ese es el punto, o sea, es generar esos ritmos creativos, porque aparte la página siempre empezaba en un punto, terminaba en otro, y tenía que tener un chiste. Entonces, eso suena bien sencillo, pero la verdad es que pensarlo desde cero, por eso les digo que Oscar a mí se me hace uno de los mejores escritores que he conocido en la vida, porque sí, fue como muy interesante el ver cómo íbamos contando esas historias de tal manera que podemos ir evolucionando. Y, por ejemplo, yo ahorita me doy cuenta, por ejemplo, yo ya no haría esto. Porque esto me hace automáticamente que mis personajes te pases este cuadro y entonces te arruina este chiste. ¿Sí me explico? Pero son cosas que yo puedo ver ahorita, que no las hubiera visto si no hubiera publicado yo estas páginas. Entonces, por eso es que es importante ir encontrando estas cosas, porque si no publicamos nunca vamos a saber qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, pero no en base a que la gente piense o opine, sino en base a lo que nosotros vamos considerando. ¿Me explico? Este fue mi primer trabajo en Marvel. Vamos a ver si aquí fue, no se ve bien ahorita, pero mi primer cuadro, que fue una isla repleta de dinosaurios, Wolverine Nightcrawler. Me tocó rediseñar el personaje de Sage, el de Danger, hacer una página. Esta, por ejemplo, esta página, la gente siempre me pregunta cuánto me tardo dibujando una página. Esta página me había tardado 3 horas en hacerla. Y fue a diseñar todo este escenario que tampoco se ve muy bien, pero es toda una historia contando a los superhéroes y a los centinelas enfrentándose. Y por ejemplo me basé mucho en un mural de madera que estaba en esta película de Star Wars, ¿no? Entonces, con Star Wars en la tercera película, cuando está contando como el ascenso de Lord Sidious, o no sé cómo se llama, el Sith este malo, o Malicious, o no sé cómo. Entonces, justamente es como lo bonito, lo que les decía de cómo va contando unas historias, ¿no? Canek Jr., que es este proyecto que me toca hacer, donde ya por fin puedo expresarme como artista, hacer mi propio proyecto. Tuve la suerte de conocer a Canek Jr. y aquí lo agarré en un periodo en el que yo no tenía chamba. Y no estaba saliendo chamba, porque así es esta rollo de ser artista. O sea, hay periodos en los que no tienes nada. Entonces, como no tenía chamba, alguien me contrató para dar un taller para niños. Y yo dije, sí, claro, lo tomo, ¿no? Les di el taller para los niños. Y una cosa bien de flojera es cuando estás dando un taller para niños, pues imagínense que ustedes son los niños, entonces yo les estoy dando el taller y les digo, bueno, pues ahora vamos a dibujar, pues esto que les acabo de platicar, ¿no? Entonces ahí ustedes dibujan, y ahí es donde tú te vas al lado y te pones en la esquina con tu celular a mandar mensajes, a chatear o lo que sea, y te haces güey un rato en lo que los niños están trabajando. Lo que es muy molesto cuando están los papás, pues es que los papás te ven así, no te güey, entonces no está padre. Tienes que ir con los papás a platicar con ellos, hacer el numerito. Y luego los papás son más fans. Entonces digo, ¿y cómo hiciste esto? ¿Y cómo hiciste esto otro? Y así de, ¡ay! Entonces dentro de los papás había un chico forzudito que era re fan de los cómics. Entonces, como ellos me vendieron muy bien, o sea, me vendían, ¡ay, sí, me lo hizo el dibujante de Marvel, burro! Es que ha hecho no sé qué. Pues por eso me contrataron, por eso llevaron a sus hijos a tomar un taller con el maestro Burro Valdés, ¿no? Entonces, pues este chavo estaba como muy entrado, termina el taller, me empiezan a subo una foto donde subo la foto con los niños, ¿no? Y así como de antes de que fuera malo que te dieras cuenta que no está chido subir fotos de niños en internet, pero bueno, en ese momento no lo consideraba, y pues fue como subo la foto y entonces
veo que me agrega Canek Jr. Han de saber que cuando te dedicas a esta chamba, te agrega todo tipo de banda. Entonces hay veces que te agrega Pikachu 326 y sabes que no es Pikachu. Entonces, pues el que me agregara Canek Jr. fue como, pues está chido, ¿no? Pues no sé quién sea, ¿no? Entonces de repente me escribe y me dice, muchas gracias por el taller, mi hijo quedó muy feliz, que no sé qué. Entonces me meto al perfil y veo que es el hijo de Canek, el luchador que cargó a André el Gigante. Y yo, no mames que tú eres Canek. Y yo, ¿quién eres? Me dice, pues mi hijo es tal. Y yo, no mames que tú eres el forzudito que estaba ahí haciéndome preguntas. Güey, tuvimos una semana juntos, cabrón, ¿por qué no me dijiste? Pues porque no cuento mi identidad secreta a todo el mundo. Y yo, entonces como, güey, no mames, tenemos que vernos y hacer algo. ¿Hacer qué? Lo que sea, güey. O sea, no sé, vamos a ver cómo nos organizamos. Entonces fue como de, por favor, tengamos una cita. Y bien, que la verdad se Canel aceptó, lo cual suena más raro todavía. El caso es que pues, ya nos vimos, ¿no? En mi casa. Netflix. Nos vemos. Y yo digo, Qué padre. Despertaron y. hagamos algo. Vamos a hacer un cómic. Sí, como vamos a ver algo de Netflix. Y no hay Netflix. Pues así fue, pero fue más como de, pero hagamos un cómic. Y fue como, y ahí fue al revés, fue súper raro. Esta historia me gusta mucho contarla. Porque 10 años antes, cuando yo estaba haciendo Shang, me invitaron a una expo lucha a dar una charla. Yo en ese momento, ahorita gracias al cielo y todo bendito, ya puedo decir, pues miren, yo soy y me crean o no me crean, pues ya me pueden googlear. Y ya pueden ver que me entrevistaron para esto y para esto. Ya, sí que famoso el rubro, ¿no? Pero en ese momento no, yo era una persona común y corriente. Y sigo siendo corriente. Y sigo siendo común. Pero ahora ya tengo el currículum Perdón. Entonces, llega al punto donde pues yo, algo que siempre aprendí es, lo que les decía, es esta parte de buscar la siguiente chamba, no quedarme quieto. Siempre es buscar la siguiente chamba, buscar la siguiente chamba. Entonces en esta expo lucha me invitan y yo digo, ¿saben qué onda? No, llevé mi carpeta. Yo toda la vida fui muy fan de la lucha libre. Y me fui mesa por mesa con cada luchador del evento a decirles, mira, yo hago esto, me encantaría hacer un cómic con tu personaje. Todos y cada uno de los luchadores. Ese día encontré tantas formas de mandarme a chingar a mi madre, desde las más educadas hasta las más groseras, que se los juro que me hubiera encantado hacer las colecciones y marcarlas. Porque fue como, chale. Y está cañón, pero me acuerdo que hasta uno de los luchadores, que no me gusta quién decir, pero tiene dos caras, que me aplicó lo de, mira chavo, ven acá. Este pedo no se hace así. Primero que nada, me tienes que pagar por mi licencia. ¿Sí? Y luego, me tienes que mostrar la chamba. Y yo tengo que autorizarla. Y si una vez que la autorice... Perdón. No. Y una vez que la autorice, yo te digo si sí sale o no sale, o si hay que hacerle cambios o no hay que hacerle cambios. Y ahí... pues tú publicas, ¿no? Y eso tú lo tienes que hacer por tu cuenta. Oh. Y luego me vas a pagar regalías por cada cómic que salga. Y para cada cosa que quieras hacer, me tienes que pagar extra porque pues obviamente vas a usar mi personaje. Y yo así, chingada, no le pierdes. O sea, así fue como, entonces fue como, chavo, así es como se hacen las cosas. Y yo, puta. Entonces yo dije, pues no lo voy a lograr con un luchador porque pues sí, claro, tengo que pagar su marca, sus derechos, no sé qué. Y luego conforme fue avanzando yo me moría por hacer un proyecto de lucha libre. Inclusive mis 2 becas de FONCA, ¿no? Primero originalmente las había metido con proyectos de lucha libre. O sea, yo me moría de verdad porque es algo que me gusta mucho. Hasta llegó un punto donde traté de hablar con algunos otros luchadores, como que me echaban la mano. Luego decían, no, pues es que es un relajo. Entonces empecé a crear mis propios luchadores. Ya tenía armada toda una historia. Y justamente en ese punto fue cuando conocí a Canek Jr. Y con Canek fue totalmente al revés. Canek estaba muy emocionado y muy entusiasmado con que alguien como yo, con mis skills, con mi carpetota, pues ya quisiera hacer su proyecto.
Fue como, chido. Entonces armé el personaje, armé el logo, le diseñé. Y esto es una de las cosas también bien importantes, de tomárselo en serio, lo que les decía, aprender cosas de tipografías, aprender cosas, hacer que tu proyecto se vea chingón, que la gente lo compre, porque ya no es solamente la idea, ya no solamente es dibujo, es pensar en el formato, si va a ser un formato de 24 páginas, cuánto me va a costar, cuánto nos va a costar. Y este fue un proyecto al que le invertimos. Realmente nos fue muy bien. El problema fue que nos agarró la pandemia a la mitad. Entonces, pues todo el proyecto dependía de andar por todas partes vendiéndolo casi mano a mano. Lo cual hizo que ya no pudiéramos sacar un número 2. Pero al final fue muy bueno porque gracias a que fue un proyecto que yo pude hacer como yo quise, me permitió, yo tenía una especie de tesis en mi cabeza de cómo tenía que ser un cómic de lucha libre, ¿no? Empezando por cómo era la máscara, porque se vieran los detalles, las costuras, porque se notaran muchas cosas. A los cómics de luchadores me choca que siempre los hacen como si fueran superhéroes mexicanos. Y eso es entender mal la lucha libre. La lucha libre tiene sus propios códigos, tiene sus propios lenguajes. Justo esto que les estaba explicando de Oysterman es exactamente lo mismo de este lado. Llevar la conversación a entender qué es lo que uno como fan de la lucha libre ve, ¿no? De decir, puta, los personajes, cómo son sus incógnitas, no tienen las máscaras. O sea, uno ve, por ejemplo, la máscara de Deadpool y ve que hace gestitos, ¿no? O sea, y dice uno, ¿cómo le puede hacer el hombre araña, no? Con las cosas estas, pues para hacer gestos, sorprenderse, ¿no? Y ahí es donde radica el acting. Y con los luchadores no es así. Entonces, encontrar estas incógnitas se vuelve muy interesante porque se vuelve a hablarle a la gente que te gusta la lucha libre desde su propio lenguaje. Entonces, esto me permitió hacer muchas cosas, entre ellas también contar cómo era la ciudad, ¿no? Que la ciudad es una parte bien importante, cómo es el contexto social, la gente que va a las luchas es muy importante, porque la interacción que hay entre el luchador y el público es muy importante. Los rudos no son rudos porque son los malos, son los que más orientan que el público les grite. Ellos se alimentan de ese odio porque es justamente donde tú te das cuenta que un luchador rudo es malo, o más bien es muy bueno cuando es muy malo, ¿no? Cuando hace que la gente sienta no mames, rómpele su madre al Cantis. Eso es lo que hace que un luchador esté chingón. Entonces tienes que tener un villano muy cabrón para que haga que tu héroe esté a la par. Y eso es algo que se pierde mucho en estas narrativas todas dantescas, donde uno trata de contar a los superhéroes. Vamos a pasar al siguiente slide. Esto era de lo que yo hablaba, contar cómo se pone la máscara, esta narrativa y la ciudad. Porque además es otra cosa que a mí me encanta hacer. Los luchadores no tienen identidad secreta. Eso es algo que han hecho en los cómics mexicanos y se me hace bien ridículo. Es como, yo no quiero saber que debajo de la máscara de tal luchador, estrella solitaria, está Pedro Juárez. Me vale madre. O sea, yo no quiero, no me interesa. Porque para eso están los superhéroes. Acá lo que nos interesa es, pues los luchadores, ellos se duermen, se bañan, cogen con la máscara puesta. O sea, ellos todo el tiempo la traen puesta. Entonces, por eso esta página es de mis páginas favoritas en la vida. Aparte me costó un montón de trabajo hacerla. O sea, hacer el mercado de Sonora, si pueden ver el reflejo de Juan Diego en la película Pirata. Y ese es el punto, o sea, hacer todas estas cosas es muy interesante porque al final del día me permite explayarme. Y esto fue bien bonito porque justamente lo que preguntaban hace rato, cuando me dicen que me toca dibujar a Batman, de verdad entré en pánico. Fue bien cabrón, o sea, porque aparte es un proyecto, Batman The World, donde me permiten diseñar a mi propio Batman, ¿no? Han de saber ustedes que cada dibujante de cómics tiene su propio Batman. O sea, no lo dibuja igual Lee Bermejo que lo que dibuja Bacarlo, que lo que dibuja Capullo, que como lo dibuja Jim Lee. Entonces, yo tenía la oportunidad de dibujar a mi propio Batman, ¿no? Eso como de puta. O sea, una cosa tan sencilla y tan tonta, por ejemplo, como el tamaño de las orejas. O sea, Batman tiene las orejas chiquitas en esta nueva versión porque está más inspirado en el Batman de Bob Kane, que de hecho a veces se nos olvida que no son cuernos, son orejas, porque los murciélagos tienen orejas. Entonces, pues las orejas tendrían que partir desde acá, entonces en realidad las orejas se tendrían que extender. Entonces, encontrar ese tipo de tonterías de repente cuando uno está diseñando son bien importantes. Por ejemplo, lo que a mí me choca es que el baticinturón se ve bien poco útil.
Porque siempre tienes esta cosa chiquita con bolsitas chiquititas y parece que Batman saca una cuerdita de acá, pero luego cuando la avienta es una cuerdototota, ¿no? Y dices, ay, ¿dónde la tenía metida, no? Entonces está cañón, porque yo decía, no, yo me imaginaba más como un cinturón de fontanero, me hacía como más sentido que además tuviera como ciertos, como arneses para poder acomodarse para rapelear, ¿no? También muchos años fui scout, entonces aprendes que pues también cómo coordinas la cuerda y cómo tienes que tener ciertas argollas en diferentes lugares para poder balancear bien el cuerpo, y pues no tenía sentido el traje de Batman, ¿no? Entonces cosas tan ritículas hacen que vayas generando tu propio lenguaje y vayas creando esta versión de Batman pues más cercana a lo que tú quieres, ¿no? La utilidad del cuerpo, por ejemplo, algo que se me hace muy llamativo es que todos los superhéroes, ¿no? Hay un póster donde tú ves a los superhéroes acomodados y todos son iguales, todos tienen la misma corporalidad, o sea, parece que todos tienen la misma talla. Y dices, a ver, ¿cómo? O sea, si Flash es un personaje que es un corredor por excelencia, tendría que ser flaco. Sí. O sea, porque tendría que ser muy dinámico. Y por ejemplo, otra cosa que no tiene sentido es que Batman se vea como Arnold Schwarzenegger, porque quienes hacen fisicoculturismo saben que por los músculos también estorban. O sea, el encanto que tenía Bruce Lee es que tú lo veías vestido y era un morro flaco. O sea, porque el punto es que el músculo que ellos tienen está desarrollado por los movimientos pequeños que hacen, ¿no? Algo, por ejemplo, que aprendí cuando me tocó ver la película de Nolan es que, por ejemplo, ellos le inventan un estilo de pelea a Batman más basado en el Krav Maga. Y a mí me tocó tocar cuando, imagínense lo que les digo, las historias cómo se conectan. A mí me tocó aprender un poco de Krav Maga cuando trabajaba el personal de seguridad, que es lo mismo que mencionan ellos, porque el Krav Maga es muy bueno para los que trabajan en antros, a la seguridad de antros, y sí, justamente ese es el punto, porque tienen que ser golpes que se puedan dar en espacios cortos, porque no tienes chance de soltar un golpe largo para que agarre impulso. El encanto de los golpes es que cuando tienes este punto a punto B, sea rápido, pero el impulso es lo que te va a dar la fuerza. La verdad es cómo tienes y agarras fuerza cuando estás en espacios cortos. Entonces, por eso es que se emplean mejor los codos. Entonces ahí sí tenía sentido que las espinas que salen de los guantes de Batman pues sean navajas. ¿Por qué? Porque el golpe tiene que ser más en corto. Y otra cosa, Batman trae capa, entonces no tiene mucho movimiento para poderse agachar, para poderse mover. Entonces todos los movimientos tienen que ser muy, muy sencillos y tienen que tener una base firme. Por lo que las patadas también solo pueden ser patadas hacia el frente, no puede patear tanto al lado porque se le atora la capa. Entonces la capa por sí misma también tendría que tener unas espigas para ser protectora, y eso hace que entonces la capa por sí misma tenga... Entonces, es mucha información. Entonces, sí llega el punto donde de repente dices, ok, cuando me dan ese proyecto yo no sabía qué hacer. Y justamente lo que me dice el editor, ¿no? Que es muy sabio, dice, pues mira, yo lo que le mostré fue estas páginas a DC. Esto fue lo que les gustó. Cómo narras la ciudad, cómo me cuentas a un personaje, cómo me lo integras en la sociedad y cómo me vas conservando la narrativa como tu principal prioridad. Y es lo que les digo, a veces el síndrome del impostor es bien difícil quitárselo. Pero ahí es donde tienes que empezar a voltear a ver cuáles son las cosas que sí tienes, que te vuelven diferente. Y a veces sentimos que esas cosas que nos hacen diferentes, ¿no? Son malas, porque nos diferencian de los demás. Pero ahí es donde radica a veces nuestro propio poder. Ahí es donde radica realmente lo único que tenemos, lo que podemos hacer que nos ayude a explicar cosas de manera diferente. ¿Puedo empezar al siguiente slide? ¿No? Por ejemplo, una cosa bien bonita. Este es un slide que tiene 125 personas. Yo se los juro que quiero saber si no rompimos un récord, porque fue bien difícil, porque se me ocurre en Facebook subir un post diciendo, ¿qué te va a aparecer en un cómic? Y todos así de, ¡yeah! Fue, ok, solo van a aparecer los que me echen la mano para sacándose una foto con ustedes celebrando, porque a mí me gusta mucho tener las referencias y que sean referencias especializadas. Y toda esta gente me mandó su foto haciendo todas estas expresiones. De hecho es muy triste porque 2 amigos que están ahí dibujados ya no están con nosotros. Entonces es bien bonito porque eso te permite conectar con esta banda y que tengas tu cara dibujada en un cómic. Entonces está chido porque justamente pasa esto. Y puedes hacer un cuadro que, aunque de nuevo, lo más difícil de esta chamba, y es lo más triste a veces, es que uno se puede pasar meses en un trabajo
que la gente lee en una sentada en el baño. Ajá. O sea, yo me tardé como 2 días dibujando este cuadro, ¿no? Y es, sí está bien bonito, ¿no? Y el siguiente, que es el que importa. Pero eso es lo que va transmitiendo emociones, eso es lo que va transmitiendo sentimientos. Por eso, cada línea vale, cada cosa que uno pone vale. Por eso, cada uno como persona vale. Aquí es donde llegamos ya por fin a Batman, lo que les decía, las orejas, la capa, la forma del escudo, ¿no? Inventamos este personaje que es la atormentada, que obviamente es una apología a la Llorona, ¿no? A estas mujeres de blanco, que además fue un personaje que nos llamó mucho la atención porque pues, la intención era justamente eso, o sea, crear un personaje con el que se pudiera identificar a la gente, ¿no? Ya había puesto el ángel de la independencia en una portada donde me tocó dibujar al hombre araña, entonces pues pensé que el Palacio de Bellas Artes era una buena opción. Luego nos dijeron que el Palacio de Bellas Artes tiene derechos. Oh, no manches. No lo podemos usar, entonces lo tuvimos que blurear, pero no podíamos blurear mucho la luna, y en la luna no se alcanza a ver acá, pero tenía dibujada con los Shauki. Entonces se perdió una parte del contexto de esto porque se tuvo que blurear y no podíamos poner la luna en primer plano y esto. Entonces son cosas que de repente uno va aprendiendo en esta chamba. Y son cosas que se van volviendo como secretas, ¿no? Podemos pasar al siguiente slide. Y estas fueron las páginas de Batman. Como les digo, de nuevo, sacar las fortalezas, ¿no? Es decir, a mí me gusta. Y estos cuadritos pequeños no se ven, casi no se ven. Pero son escenas de toda la investigación que hicimos para ir al centro, a que se sintiera Ciudad de México, se sienta el tráfico, se sienta la majestuosidad y se siente el ruido. Esta es la parte más importante, que uno vea esto y si escuche el se compran colchones, o sea, esa es la idea. Sí. No, la idea es esa, que tengas esos ruidos, que tengas esas sensaciones, para que sientas en media página y entiendas perfectamente por qué Bruce Wayne está en México. Entonces, es lo que les digo, o sea, son estas cosas que va uno desarrollando y cuando ya se las explico les hacen sentido, pero cuando no están, haga sentido cómo van siendo las páginas, ¿no? Cómo van viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos este personaje que es Areli, ¿no? Y de repente vemos cómo ella es abducida. Y por ejemplo acá tuve que sacar fotos reales de cómo era una mujer a la que le estaban agarrando el asunto para poder abducirla dentro del esto y que se viera natural. Porque obviamente Bruce Wayne es el que la ve, ¿no? Y se da cuenta que la desaparecen. Entonces, nos decía el editor, ¿pero cómo? O sea, eso no es posible. Y fue de, güey, es que es triste, pero en México es real. Entonces, de repente, sí llegó un punto donde no faltó el ñoño que nos dijo, ¿y qué sienten ustedes de dibujar a un México que es tan terrible y hacer pernos así en el extranjero? Y fue de, bueno, mira, el día que Batman venda tamales, pues sí. Entonces, acá el tema fue hablar, nosotros teníamos mucho el chiste interno de cómo usar la palabra con F sin decir la palabra con F, ¿no? Que la palabra era, ¿no? Y queríamos hablar de eso, queríamos hablar de esa temática, queríamos tocar ese punto, y no por hacernos los cool, sino porque considerábamos que era una muy buena oportunidad utilizar un personaje de este calibre, pero ojo, no queríamos que fuera el que resolviera el problema, no queríamos que llegara el clásico gringo y nos enseñara cómo se solucionan esas situaciones, queríamos que tuviera cierta historia donde él fuera un turista tal cual, y creo que al final lo terminamos logrando con la historia, pero justo nos llevó a ese punto donde teníamos que hacernos las preguntas correctas para poder contar la historia de una manera correcta. Vamos a decir, ¿no? Y bueno, ya con esto llegamos un poco al final, que es poder hacer Blue, ¿no? Que ya es, por fin, ya poder ahora ya hacer mi propio proyecto con todo este aprendizaje, porque al final de eso se trata la vida, de ir aprendiendo cosas y de llegar al punto donde ya te sientas como con cierta seguridad para poder. Ya tuvimos que abrir nuestra propia editorial, ya tuvimos que empezar con nuestro propio proyecto y bueno, ahorita obviamente estamos en el mundo del independiente, pero bueno, ya conseguimos, por ejemplo, que Sambors nos ayude a vender cómics. Ya conseguimos, pues bueno, tener una marca como Blue Demon es bien complicado porque pues, la gente tiene ciertas expectativas. Entonces, estamos viendo cómo lanzar este proyecto de una manera en la que sea pues, suficientemente fuerte para un nuevo público, ¿no? Y que además contenga estos elementos que a la gente
gente que somos muy fans de la lucha libre nos guste, y a los que son viejos fans del papá, pues también se sientan satisfechos con eso, lo que nos lleva al siguiente slide, que es pues ya nuestro proyecto como La Llorona, ¿no? Es una editorial mexicana de cómics, y pues esperemos que sea Blue Demon Jr. un punto para poder hacer mucho y contar muchas más historias, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La narrativa, el público, llevarlo a otros niveles, que se sienta el valor de la lucha libre, que se sienta en la narrativa, que se vea pop, que cada pieza genere, que sea, por decirlo de alguna forma, artística en su propia medida, ¿no? Y además también estamos innovando, ¿no? Ustedes pueden descargar, ya sea en Apple o en Android, ¿no? Una aplicación que se llama La Llorona Comics, para que cuando lean el cómic tiene contenidos interactivos. Entonces, aparte, estamos tratando de innovar con algo que en su momento, y siendo muy honestos, no logró, ¿no? Entonces, eso está muy interesante porque nos da como un punto a favor diferente del proyecto, ¿no? Y pues actualmente estoy trabajando con otro superhéroe clásico, que es Calimán, ¿no? Y ¿cómo? Que regresa a ti, ¿no? Sí, justamente, ahora sí, ya de nuevo, pues, ya con el nombre, pues podemos presentar este nuevo proyecto y podemos pasar al siguiente slide. Esta ya es mi versión de Calimán, tratando de conservar estos elementos clásicos, estos elementos bonitos que tenía el personaje, pero a la vez tratar de hablarle a una nueva generación, sin tener esta onda como de, este es el Calimán que le va a hablar a una nueva generación porque sí es bien chavo. No, es un diseño que estamos, de nuevo, tratando de respetar a los lectores originales, a la gente que le gusta este proyecto, y es el personaje que estamos tratando de presentarle a esta nueva generación. Y pues bueno, podemos pasar al siguiente slide. Pues bueno, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar en esta plática. De verdad que es un gusto y un honor poder compartir esto con ustedes. De verdad, muchas gracias por escucharme. Y pues... A ver, Rulo, ahorita en los cómics que mostraste inicialmente, en uno de esos vi que tenías uno de Evil Dead, ¿no? Y partiendo con esto también de la música, cuando ilustras, ¿escuchas música? O sea, qué buena pregunta. No, es muy loco. Ahora, puede ser también decepcionante para ustedes, porque a veces uno piensa que cuando uno está haciendo cierto proyecto, escucha determinada música. Sí. Y a veces es todo lo contrario. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo Living with Shine, pues como lo estábamos haciendo mi compadre y yo, y estábamos sentados peloteando ideas, tendríamos mucho a escuchar reggaetón o salsa. Entonces era muy cagado porque de repente estamos trabajando, y es que es también que música te anime para el momento en el que estás. O sea, por eso es muy chistoso, por ejemplo, cuando estoy trabajando películas de terror, cuando estoy haciendo, por ejemplo, cómics, no sé, X-Men, de repente pongo mucha película de terror, porque la narrativa hace que esté más al tiro, y entonces el terror tiende a ser como el ritmo más en chinga, entonces como que me pone más en un estado más vergas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Y curiosamente cuando he hecho cómics de terror, por ejemplo, pongo chick flicks, porque trato de estar en un estado más animado, más tranquilo, para estar mucho más sensible, para que me haga sentido. Entonces con la música pasa igual. O sea, hay veces que por ejemplo, si me toca hacer por ejemplo, ahorita me tocó trabajar algo para Control Machine, ¿no? Y por ejemplo, ellos tenían una rola que tenía que estar escuchando. Pero llegó un momento donde no podía estar escuchando una rola porque me pesaba, o sea, me hartaba de una manera en la que era como estar escuchando una rola 20 veces. Entonces de repente dije, había otra rola, ¿no? De otro grupo que me sonaba bien chida y tenía más que ver con el espíritu de lo que yo quería reflejar. Entonces me pasé escuchando esa otra rola totalmente, y era una cumbia. ¿Sí? Entonces era como eso, o sea, tratar de tener como el estilo, depende mucho qué es lo que quiero reflejar. O sea, por ejemplo, me acuerdo de cuando estaba haciendo una arte para una película que se llamaba La Reina del Sur, que era una película originalmente.
Era muy cagado porque en ese momento me tuve que aventar el libro. Y me acuerdo que escuchaba mucho la banda sonora de una película que se llamaba Asesino en Serio. Yo no había visto la película, simplemente en esas épocas tenía yo mucho la costumbre de irme a Mixup, veía discos que me gustaban y los compraba. Y esa banda sonora me encantó, entonces en mi cabeza todo el tiempo fui como narrando la historia en base a esa banda sonora. Entonces como que luego tiene mucho que ver, por eso me gusta mucho Tarantino, Guy Ritchie. O sea, luego no tiene que ver la música mientras a veces más distópica sea o más disonante con lo que estás viendo, a veces me hace más sentido, entonces mi cabeza también funciona de esa manera. Entonces puedo estar haciendo lo más death metal que te puedas imaginar y estoy escuchando a Lana del Rey, o sea, sí, o sea, y es que es muy variado, o sea, pero, o sea, igual, o sea, no quieres saber de mi época de Paquita, la del barrio, o sea, sí, o sea, y hay veces que te juro que ya estoy tan harto, que así de mamador soy, que de repente, o sea, yo crecí mucho escuchando a Mozart, a Beethoven, o sea, entonces también es como, depende mucho del mood que quiera tener, o sea, si necesito estar más levantado, o si necesito estar más alegre, o si necesito estar más triste, o si necesito estar más enojado, ¿no? Por ejemplo, a mí claramente la música metal me pone muy de malas. Okay. O sea, me pone muy, o sea, como que el ruido, pero eso tiene que ver con que tengo ciertos rasgos autistas, ¿no? Y los ruidos fuertes me generan como disonancia cognitiva. Entonces es como esta parte de estar escuchando a mí me genera esa sensación, pero sí la uso cuando tengo que generar, por ejemplo, escenas de violencia. Me gusta mucho porque me refleja muy rápido esta parte de movimiento. Y dibujar escenas de acción es bien pesado. O sea, es bien difícil porque además son muchos movimientos. Y de nuevo, el cómic, por ejemplo, yo a veces tengo mucho cuidado ya con lo que digo porque de repente Dios me escucha menos cuando le pido $1,000,000. Que de repente, por ejemplo, antes de hacer, o sea, cuando estaba haciendo Batman, antes de hacer Batman, siempre me preguntaban, ¿y qué personaje te gustaría dibujar? Y yo, quiero dibujar a Batman, ¿no? Y todo ese año me la pasé diciendo en entrevistas que quería dibujar a Batman y corte A, pues puedes dibujar a Batman y yo, ¡ay, te cae! ¿No? Entonces, luego me pasó que decía yo, es que por ejemplo me da mucha cosa dibujar un cómic de terror. ¿No? Porque yo decía, es que, o sea, en el cine, pues el cine tiene cierto ritmo, o sea, empiezas como de repente, ¡pam! ¿no? Entonces, ¡ay! Todo el mundo se asusta. Y yo decía, pues en el cómic, ¿cómo le haces? O sea, vas pasando página blanco, ¡ay, susto! O sea, entonces, eso, ver cómo envuelves a la gente, porque a mí me gusta mucho cuando veo una película, que haces, por ejemplo, una forma que a la que a mí me gusta encontrar formas de narrar, es decir, esta escena en la película, ¿cómo la puedo contar yo? ¿Cómo la puedo desarrollar yo? ¿No? Para que genere la misma sensación. Pero no agarrarme una película que me guste, sino de repente decir, por ejemplo, una escena del Club de la Pelea. 3 minutos del Club de la Pelea, ¿cómo los narraría yo? ¿Qué tipo de cuadros tendría que agarrar yo para contar la historia y que genere esa misma emoción? ¿No? Estas vueltas de tuerca, esta suerte. Entonces, esos se me hacen ejercicios narrativos interesantes. Y pues la música va muy de la mano. Sí. Entonces, pero te digo, puede ser muy decepcionante que de repente así de, ¡ay, esa escena tan chida! ¿Qué estabas haciendo? Y ya, ¡ay, estaba escuchando con su pollera colorada! ¿Sabes? O sea, y sí soy así. Entonces, Hace acerca de los derechos, ¿sabes? Lo que dijiste del bienestar, pues no sabía de eso. no, yo tampoco. Sí, no lo había dibujado. No sabía. O sea, precisamente ese fue el punto. O sea, yo quería usar un edificio que fuera emblemático, pero que fuera muy emblemático. Para, por ejemplo, en este caso, hacer representar a la Ciudad de México. Y la torre latinoamericana no me daba un buen punto, y aparte me sonaba como muy comercial. Entonces dije, no, pues otra buena representación puede ser el Palacio de Bellas Artes, y creo que se veía muy imponente. Pero pues sí, pues que tiene derecho. Entonces, de hecho, le tuvimos que evitar, ya no se ve, pero le tuvimos que evitar un par de, por ejemplo, tiene un ángel en la parte de arriba, se lo tuvimos que volar para que fuera y no fuera. Entonces, Ay, qué chafa. o sea, sí, pues es chafa, pero también es esta parte donde lo mismo pasó con la Atormentada. O sea, cuando la diseñamos fue bien bonito, pero cuando lanzaron la portada, a la gente le llamó mucho la atención ese personaje y preguntaban que quién era, ¿no? Y entonces mucha gente decía, chavo, yo te voy a explicar, es la Llorona, ¿no? Y entonces la gente genera un vínculo. Por ejemplo, lo que fue bien bonito es que como tratamos este caso de mujeres desaparecidas, por ejemplo, fuimos el único país latinoamericano que estuvo en esa edición. O sea, ya después incluyeron a Brasil, pero en ese momento éramos los únicos. Entonces fue muy bonito porque curiosamente Brasil y México fueron los únicos que tratamos un tema social con Batman.
Entonces estuvo bien bonito porque al final, cuando de repente nos entrevistan en Argentina, los argentinos dicen, che, Alfredo, ¿qué quiero? ¿Qué más? Es que tú ves el Zócalo de México, que fue lo que usamos, y tú ves un Zócalo de cualquier parte, porque justo ayer que nos dieron un tour, ¿no? Platicábamos y decíamos, o sea, sin faltarle al respeto, no, porque obviamente pues nos encantó, ¿no? Pero pues el Zócalo de aquí es muy parecido al Zócalo de Aguascalientes, al Zócalo de León, o sea, siempre tenemos estas edificaciones, ¿no? Como de la Nueva España, ¿no? Que hacen que, o sean edificios, que los edificios viejos son los edificios coloniales, y aparte, pues todos están construidos alrededor de una plaza que generalmente está en medio de una iglesia, ¿no? Está el edificio de gobierno, tiene una iglesia enfrente, y al lado de los edificios del lado son edificios de ventanales. Pero eso pasa en toda Latinoamérica. Entonces fue muy bonito porque los argentinos eran como, ¿qué te parece nuestra plaza? No sé qué. Y como estábamos hablando también de mujeres desaparecidas, pues ellos también tienen estos temas, ¿no? Y es tristemente muy parecido el contexto. Entonces se vuelve un lenguaje más universal y eso pues hace que también sea como mucho más padre el lenguaje. Pero pues sí, eso es lo que pasa con el edificio. Yo tengo una duda, más que nada, saber qué opinas del uso de la IA como herramienta. Del uso de la IA. Es una pregunta difícil, porque además es una pregunta rasposa. Yo creo que la IA, tal cual, es una herramienta. Y es una herramienta útil, porque, ojo, el arte tiene mucho tiempo que nos cuesta mucho trabajo democratizarlo. ¿Por qué? Porque no todos somos capaces, ¿no? O tenemos el tiempo, o tenemos las ganas también, o sea, no todos tenemos que ser artistas, pero eso no quiere decir que no todos tengamos un artista también. Entonces, de repente, encontrar formas de poder expresarnos, ¿no? Como antes, en su momento, eran con los filtros, como con ciertas cosas, los stickers. Son formas en las que nosotros usamos la gráfica para representar emociones. O sea, así siempre ha funcionado. Los emoticons, ¿no? Los memes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de la IA? Pues que nos permite a cualquiera poder acceder a tener herramientas para poder representar de una manera, entre comillas, artística, una idea que tenemos. Y ahí es donde es difícil encontrar quién es realmente un artista y quién no lo es. Ahora, yo puedo decir que sí existen artistas detrás de la IA, pero no puedo decir que la IA es una obra artística como tal. Porque al final del día la misma IA está utilizando elementos que tú no conoces, que tú no entiendes, para agarrarlos y representar esa idea que tú estás ejerciendo. Entonces, pues es como el equivalente a que si contratas un artista, ¿no? Pero ahí es donde entraríamos en la dinámica rara, porque a mí me pasaba como dibujante de cómics, que dices, ¿quién es el verdadero artista? ¿El que está escribiendo, al que se le ocurrió la idea, o el que la está dibujando? El escritor también es un artista, porque es el que está teniendo las ideas que están siendo representadas gráficamente. Entonces, es un tema que es complicado, pero sí creo que también los artistas le hemos agarrado un miedo desmedido por la cantidad de chamba que sentimos que nos va a quitar. Pero la realidad es que pasa lo mismo con la IA que lo que pasa toda la vida. O sea, toda la vida hay artistas de todo tipo y hay un chorro de artistas. Entonces tú publicas tu trabajo y hay 20 trabajos publicados igual. De nuevo, lo que hace que sea diferente tu trabajo es precisamente eso. ¿Qué tan original se vuelve tu lenguaje para poderlo expresar? Entonces, creo que estamos también en un punto muy en pañales para poder generar un discernimiento así enteramente objetivo. Pero también creo que le hemos agarrado más miedo a algo que es una herramienta, y pues pasa como con los martillos. Un martillo te puede servir para hacer una escultura increíble o te puede servir para destruirlo todo. Depende más bien de la persona que esté detrás, y todavía la inteligencia artificial no es capaz de crear, de soñar, de discernir, de criticar, de ser contraria, a menos que alguien se lo diga. Entonces, desde ahí, pues es eso. Yo espero que ahora que empiecen los artistas, gente que tiene esta preparación, gente que tiene esta educación, a usar la IA, pues generen cosas que sean mucho más impresionantes, porque la IA también nos permite ahorrarnos tiempos de boceteo, ahorrarnos tiempos de escenas, ahorrarnos tiempo para ver una escena como nos la podríamos medio imaginar, y eso pues siempre son puntas, y eso lo vienen usando los artistas desde hace un montón de tiempo, ¿no? Los famosos mood boards, ¿no? Entonces, al final del día, no me causa miedo en ese sentido, porque pues sí sigo pensando que todavía pues tiene que haber alguien detrás, ¿no? Asusta mucho el tema de los recursos, asusta mucho el tema del agua, pero al final
depende totalmente de cómo puedas usar esos recursos de una manera positiva, propositiva y dirigida hacia algo, ¿no? Y al propósito, creo que lo más importante siempre es el propósito. Porque también se vale que pues, tienes ganas de hacer un meme y estás cagado de risa y tienes nada más simplemente compartirlo en WhatsApp. Entonces, eso de, ay, pues contrata a un artista, es como cuando la gente hace esas caricaturas de Miyazaki. Es, güey, no todos van a tener el valor para decir, oh, déjame, le marco a Miyazaki, porque claro que Miyazaki está en el mercado rápido. Y así de, oye, ¿cuánto me cobras por dibujarme con esa caricatura a mí, a mi perrito y a mi novio? Entonces, tampoco tiene nada de malo. O sea, y esa es la parte donde de repente sí somos un poquito como de, no, pero es que tienes que contratar a tu artista. No, pues contrata a tu artista para que te dibuje como ese artista. O sea, contrata a Juan Pérez para que te dibuje como te dibujaría Juan Pérez, no como te dibujaría Miyazaki. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde de repente siento que también somos un poquito, pues, medio mamones, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que encontrar puntos, ¿no? Te felicito y te agradezco, pienso igual que tú. Yo quiero decir que es una idea, como decíamos con el cliente, no le hemos dejado, pero... ¿Ves? Piensa exactamente el ejemplo del martillo, justamente lo pienso yo mucho también. Sí, pues es que así es. O sea, no Puedes podemos destruir o construir. sobrevalorarnos, porque además al final ya el objetivo es eso, que tanto construimos. O sea, lo que es hermoso del arte, irónicamente, hay una historia que es bien bonita, que es que en la Segunda Guerra Mundial se le dice a Churchill, oiga, pues es que ya no tenemos dinero para la guerra, pero si hacemos un recorte en lo que es las artes y las humanidades, podríamos sostener la guerra, ¿no? Y él contesta, bueno, pero pues ¿para qué estamos peleando? O sea, al final del día, el arte es de las cosas que nos hacen conectar más con nuestra propia humanidad y nos ayuda mucho a reflejar las ideas y los conceptos que nos hacen ser más allá de animales, tener esta apreciación de la belleza y poderla representar. Y eso nos conecta con nuestra propia humanidad. Y perdónenme, una computadora jamás va a poder hacer eso, porque al final del día tiene que encontrarse precisamente con estos vínculos. Y las máquinas no generan vínculos, generan eso, generan cosas que conectan con otras cosas, y eso es eso. Entonces, creo que lo que hace importante el arte es precisamente la humanidad que hay detrás de ello. Y eso es lo que creo que al final hace que los lenguajes sean preciosos o estéticos, ¿no? Pues muchas gracias.